El barroco como símbolo religioso y de identidad nacional, el caso español, ejemplo de estilo histórico-artístico y mecanismo de propaganda política universal, por Beatriz Garrido Ramos. Comunicación presentada al Congreso Identidades, Inclusión y Desigualdad, Diálogos Pluridisciplinares, celebrado el 20 y 21 de mayo de 2021. A modo de introducción, comenzaremos con Varela, quien asegura que la imagen de España conserva mucho de los elementos de las primeras impresiones transmitidas por autores grecorromanos sobre los territorios conquistados y sus habitantes. Por tal motivo, lo que se han dado son progresivas relecturas de aquella estampa, repitiéndose conceptos que, reelaborados, llegan a un punto clave en la Edad Moderna y el reinado de los reyes católicos, como apunta Sangüesa. El barroco se desarrolló tanto en Europa como en Hispanoamérica. Fue definido por autores como Wolfling, quien identificó este barroco como movimiento importado en masa y principalmente por oposición al Renacimiento. Por su parte, Dors lo calificó de forma transhistórica del arte. En el caso de España destaca especialmente la cuestión de la religiosidad, puesto que el paso del tiempo ha reflejado nuestra propia identidad en el tema religioso. Y es que el barroco tuvo su realización más característica en la católica y contrarreformista España, ya que hay que recordar que en España es donde el barroco italiano encontró la acogida más entusiasta y que fue, igualmente en España, la nación contrarreformista, católica y barroca por excelencia, la que lo maduró y lo extendió por toda Europa, como apunta González Mas. En cuanto a los objetivos de la presente comunicación, pasan por un breve recorrido y aproximación a la cultura, el arte, la situación sociopolítica y la religión del barroco en España, así como por aludir a conceptos como el de identidad o nación sobre los que se han debatido ampliamente hasta la fecha. La finalidad, por tanto, será la de explicar los pros y los contras de algunas ideas, mitos y estereotipos, determinar la posible interrelación entre conceptos e ideas, así como el grado de influencia de estos como mecanismos de propaganda política y universal. Algunos conceptos importantes que abordaremos serán propiamente el de barroco, el concepto de nación, el de identidad nacional, todo ello dentro de un discurso identitario referente a España. El barroco como símbolo de identidad nacional, nación y discurso identitario. España como país ha tenido un papel relevante en distintas épocas y periodos y por ello ha sido referente en la historia europea y mundial. El discurso identitario es relevante para cualquier país y persona, puesto que se trata del reconocimiento más notable e íntimo. Para la historiografía española, el gobierno de los reyes católicos desempeñó un importante papel en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. A ello se sumó el descubrimiento de América en 1492, acontecimiento sin parangón que marcó profundamente la historia a nivel mundial. Esta etapa sería ampliamente continuada por el monarca Carlos I de España y V de Alemania, cuyo poderoso imperio se recuerda tanto por su grandiosidad como por el posicionamiento que supuso para España a nivel internacional. No obstante, para adentrarse en el tema de estudio, previamente formularemos dos preguntas. ¿Qué se entiende por nación y qué se entiende por identidad nacional? Se ha debatido mucho a este respecto. Sin pretender recopilar un listado de conceptos, términos y definiciones, y dejando en un segundo plano el ámbito filosófico y psicológico que evidentemente permitiría aproximarse a puntos de vista más humanos, profundos y trascendentales, se incidirá en cuestiones concretas y relativas principalmente al territorio, la cultura, la política y la propia sociedad del momento. En general, los especialistas e investigadores coinciden en situar en el siglo XVIII y particularmente en su segunda mitad un cambio trascendental en lo que podríamos denominar la producción cultural de las naciones, como indicó Andreu Miralles. Smith se refirió en su día al concepto de nación como una comunidad inmemorial o evolutiva que hunde sus raíces en una larga historia de vínculos y cultura compartida. Atendiendo igualmente a una visión muy arraigada y compartida por buena parte de los teóricos de la nación como Hobsbawm, Hastings y Smith, Ballester entiende el concepto desde perspectivas muy contrapuestas, exponiendo que en tanto construcción simbólica y cultural, la nación es el resultado de la confluencia de subjetividades en torno a una misma idea. Ballester hizo referencia a la identidad española en la Edad Moderna, recurriendo para ello, entre otros aspectos, a cuestiones simbólicas y mitos, asumiendo como hipótesis principal que en los siglos XVI y XVII se puede detectar la existencia de una identidad nacional dirigida hacia la idea de España y que ésta se vio particularmente reforzada a partir del reinado de Felipe II. Por su parte, Ricoeur, en su día, aludió al término de identidad narrativa, y en un intento de aplicar dicho término al caso de España, García Gómez expone que, en la construcción de la identidad narrativa de España, ésta actúa como objeto y sujeto de la acción narrativa, e igualmente se refirió a la religión, porque entra a formar parte de la razón de Estado.
No obstante, al igual que expone García Gómez, no nos atreveríamos a sostener que la identidad religión-nación expresa la esencia inmutable de España, pero en cambio sí podríamos mantener que ciertamente pertenece a su identidad narrativa. De esto se desprende la importancia adquirida por la religión en la nación española y, en consecuencia, es lógico que a posteriori el barroco se traduzca en símbolo por excelencia tanto en el terreno del arte como de la cultura en general. Retomando la cuestión de identidad, hay que recordar, como indica Ballester, que la idea de la existencia de identidades nacionales en la Edad Moderna no es por lo general reconocida en el panorama académico actual, tampoco en el hispano o internacional. La identidad nacional aparece en parte por sí misma, pero sobre todo frente a los demás, desde el otro, como indica Cordero Olivero. En consecuencia, y atendiendo a otro tipo de valoraciones además de las identitarias, como pueden ser las estratégicas, Marzo, en su obra La memoria administrada, analizó distintos contextos, consideró el barroco y sus diversos usos un mecanismo de consenso para establecer estrategias políticas y de identidad. Por su parte, hay que recordar, como indica García Gómez, que la identidad religión-nación marcó los grandes hitos de nuestra historia durante la modernidad. A este respecto, es necesario analizar el problema de la relación entre la religión católica y la nación española y para ello, García Gómez propone de nuevo retomar la identidad narrativa, concepto acuñado por Ricoeur. En cuanto al concepto de Estado-nación moderno, se ha afirmado que se trata de un modelo resultado de un ensamblaje entre el territorio, la autoridad y el derecho, como indica Sassen, cuyo origen se halla en la cultura cristianizada del medievo, como apunta Rodríguez. El siglo XVIII, por tanto, como expone Álvarez, supuso para España un cambio notable en cuanto al mundo de referencias, así como el inicio del abandono de las antiguas estructuras económicas, ideológicas y culturales, y por su parte, Morales, Moya, al respecto también del XVIII y teniendo en cuenta la construcción de la nación española, hizo referencia al reinado de Carlos II, a la primera parte del de Felipe V y expuso que a partir de 1739 los intereses nacionales se imponen sobre los dinásticos. Asimismo, expone que el reformado Estado español del siglo XVIII dará un decisivo impulso a la nacionalización del país y en 1808 será el momento en el que la nación, fortalecida en la centuria anterior y al desaparecer prácticamente el Estado, se manifieste con toda su fuerza. Ballester expone en relación a las perspectivas dominantes sobre el origen de la nación, tanto en un nivel general y teórico como en concreto en relación al caso español, que vinculan la aparición de este fenómeno con procesos propios del mundo contemporáneo y sitúan su origen en consecuencia a finales del XVIII o especialmente en el caso de España, principios del XIX. Marzo, por su parte, alude a este siglo XIX para indicar que lo hispano toma fuerza, y por su parte Ballester también expone que es en ese siglo en el que se puede considerar a España verdaderamente como nación. Sin embargo, otros autores como Morales se retrotraen hasta el XVIII para hacer hincapié en el fortalecimiento de la nación. A continuación abordaremos también otros conceptos importantes como son el estilo histórico-artístico, el fenómeno discursivo-cultural, la identidad nacional y la religión, todo ello refiriéndonos al barroco y de nuevo en España. El caso español como ejemplo de estilo histórico-artístico y mecanismo de propaganda política universal. Para Ayala, la cultura española se constituyó a partir de la expansión del Imperio español en el siglo XVI. Castillo expone que adquirió su particular carácter al no haber sufrido desde entonces ninguna verdadera revolución interna. Igualmente, para Castillo, se puede afirmar que el sujeto cultural cristiano occidental persistió incluso estando cerca de acabar el mismo siglo XX. Hay que distinguir dentro del barroco dos aspectos fundamentales. Por una parte, el estilo artístico e histórico localizado a mediados del XVII y hasta el XVIII, en el que la contrarreforma o reforma católica desarrolla un papel imprescindible, y por otra parte el barroco como fenómeno discursivo cultural de identidad nacional, que en el caso de España estuvo fuertemente vinculado a lo hispano y a su discurso de colonización. Además del aspecto territorial, de los límites y o fronteras establecidas posteriormente, en el siglo XVII destacará el campo de las artes y la cultura, como hemos expuesto en el denominado barroco, conocido popularmente como cultura de la imagen de España si recuperamos la obra de Ayala. Un barroco que, como decimos e insistimos, supuso un hito histórico-artístico, que fue un estilo que tuvo su desarrollo desde mediados del XVII hasta el XVIII y que, en palabras, por ejemplo, de González Mas, en ese momento España fue la nación contrarreformista, católica y barroca por excelencia,
motivo por el que hemos considerado este barroco como un verdadero constructo de identidad nacional. A colación de lo anterior, Cerabrea analizó el papel del discurso arquitectónico en la construcción de la identidad nacional española, recurriendo para ello a las aportaciones de dos grandes autores como son Eugenio Yaguno y Juan Agustín Ceán Bermúdez, puesto que ambos constituyen la obra fundamental de la historiografía arquitectónica española. La obra de dichos autores es un buen ejemplo de construcción, por tanto, de identidad nacional entre los siglos XVIII y XIX, como expone Cerabrea. Para Yaguno y Ceán era patente la decadencia en cuanto a exceso se refiere de lo que se podría considerar como arquitectura barroca. No obstante, independientemente de esa decadencia, lo que sí está claro es que en España existió el barroco como categoría cultural y que tomaría fuerza durante la transición en los años 80 como una forma de administrar la memoria y nuestro paso a la posmodernidad. En cuanto al ideario, Ballester recuerda que la producción cultural del barroco expresa un ideario nacional y presumiblemente mediatizó a la población urbana. En cuanto a ideario nacional, Wallerstein propuso un cambio en las narraciones nacionales aisladas para cuestionar la autonomía de historias. Se refirió al sistema mundo moderno para explicar el capitalismo y también aludió a uno de los productos principales que es el sistema de estados desde el siglo XV, es decir, por una parte las colonias y por otra parte las naciones europeas. En el siglo XVIII entró en escena, por otra parte, la noción de cosmopolitismo y también el concepto de frontera y la idea de frontera, es decir, de una monarquía europea en el momento. Según Bolívar, toda discusión en relación al concepto de frontera involucra necesariamente la institución de identidades definidas, es decir, las nacionales por una parte y por otro las otras. Pensemos que lo hispano tomó fuerza a finales del XIX en España, justo cuando había perdido sus últimas colonias. Marzo, por su parte, también se refiere al estilo histórico y vehicular. En cuanto a la cuestión del universalismo, que también es otra idea y otro concepto especialmente importante, Walter Miñolo argumentó que los discursos universalistas que legitimaron la expansión mundial del capital no surgieron durante los siglos XVIII y XIX, sino que aparecieron mucho antes, concretamente en el XVI, coincidiendo con la formación del sistema mundo moderno colonial. Miñolo igualmente se va a referir al proceso de occidentalización en su obra Historias locales, diseños globales, afirmando que la conquista de América significó no solo la creación de una nueva economía mundo, sino también la formación del primer gran discurso, en términos de Said y Foucault, del mundo moderno. A modo de conclusión, la construcción de la identidad nacional de un país como es España, a diferencia de lo que sucedió con otros países, no se fundamentó en cuestiones históricas, culturales y económicas, sino que coincidió en el tiempo con el cénit del poder español. Lo identitario perduró en el tiempo, y también hay que destacar que en la actualidad se sigue debatiendo sobre ello, con mayor o menor acierto, sobre aspectos relacionados con el carácter político, territorial, cultural y social, la identidad nacional, el concepto de nación, etc. Con frecuencia se recurre a la unión de varios de ellos, como es el caso de Sassen, que se refirió al Estado-nación como ensamblaje territorial de autoridad y derechos para desembocar posteriormente en el ensamblaje global. En cuanto a la nación, recordemos, como indica Morales, que 1808 será el momento en el que la nación fortalecida en la centuria anterior y al desaparecer prácticamente el Estado se manifieste con toda su fuerza. También refiriéndose al Estado-nación y a la pervivencia de ciertos tópicos, estereotipos e imágenes de país, Cordero Olivero alude a que el origen de estos se remonta a la Europa del barroco y cuyo afianzamiento corrió paralelo a la construcción del Estado-nación a lo largo del XIX. Además, expone que el peso económico resulta vital, pero no dejan de ser importantes otros aspectos, como el de prestigio cultural o político. Para finalizar, autores como Vergasa, Cabañas, Lucena y Murga también se refirieron a los estereotipos, que en palabras de Cordero Olivero se congelaron hasta convertirse en la tradición oficial de las culturas nacionales construidas en el XIX. Y es que, habitualmente aceptados y rara vez cuestionados, en el caso de España la persistencia de estos estereotipos ha perdurado en el tiempo, convirtiéndose nuestro país también en ese aspecto en un ejemplo paradigmático. Núñez hace referencia a las calificaciones o conceptualizaciones nacionales, como tantas otras cosas, son una cuestión de poder. Igualmente, que ni las naciones son individuos ni permanecen iguales e inmutables en el tiempo. Lo que sí podemos afirmar es que a lo largo de varios siglos, nacionales e extranjeros juzgan a España, lo español y los españoles como lo excéntrico respecto a la norma europea.
Y hasta aquí, gracias por su atención.